Interiormente. 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 Interiormente, cultiva la interioridad, cuida tu salud mental. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Conduce Felipe Trujillo. Emisora Mariana, más evangelización. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Con ese encuentro cara a cara con el Maestro, damos la bienvenida a todos nuestros teleoyentes que se conectan con nosotros a esta hora, en esta cita especial, interiormente, con el apoyo de la provincia de Nuestra Señora de Gracia. Estamos bajo la dirección general del Padre Fray Juliano Espina Gómez y con el apoyo de la provincia. Un abrazo para todos los que se conectan. Buenas tardes, Felipe. Hola Santi, ¿cómo vas? Buenas tardes a todos nuestros oyentes que se están uniendo a este programa de los viernes, que es Interiormente, un espacio de espiritualidad, de cuidado y de salud mental. Un tema muy chévere para hoy, para todas las personas que también por medio de la oración nos dejan sus intenciones para que nosotros podamos orar y ser intercesores también en los diferentes momentos y espacios que tenemos aquí en las emisiones de su emisora Mariana. Hoy un tema muy bonito que es la oración. Sí, y hablamos mucho de la oración, pero hoy vamos a irnos un poquito más a esa profundidad del ser orante, a esa profundidad de todo lo que hay detrás de un proceso de oración y sobre todo de un proceso de oración consciente, porque muchas veces decimos que oramos, pero para orar correctamente pues también hay que dejar otro tipo de cosas, hay que renunciar como a ciertas cuestiones, entrar en un proceso de silencio, de contemplación, entrar en un espacio en donde podamos dirigir ciertas cuestiones de nuestra vida y que la oración tenga fruto, ¿no? Que no se disperse. El lugar es importante, Felipe, el lugar, el espacio, el momento o la preparación. ¿Cómo podríamos definir la oración con los momentos indicados? Sí, digamos que en un primer... no tenemos la práctica de una oración muy como en silencio, como que cualquier cosa nos distrae. Entonces, para nosotros, los occidentales, sí es necesario un espacio, como tener un espacio sagrado que nos permita estar en ese momento de oración consciente, porque normalmente cualquier cosa nos distrae, cualquier pensamiento nos distrae, y más si es ruido, pues peor aún. No, y en esta sociedad o en este tiempo que es más sobre todo en las ciudades, ¿no? Aquí en Bogotá, de pronto en el corre-corre, en el agite, ay, después, o no, no me dio tiempo. Claro, entonces, para empezar por ahí, por el tema del lugar que me parece muy importante, los padres de la iglesia y sobre todo los padres del desierto nos hablan de que en un primer momento hay que retirarse a un lugar lejano para la oración. ¿Por qué razón? Y es porque en ese lugar lejano vamos a estar
vamos a tener dos procesos. Uno es que vamos a estar más dispuestos al silencio y a la contemplación, pero dos es que nos va a permitir luchar más contra la adversidad. Ellos lo llamaban los demonios. ¿Sí? ¿Internos podría ser? Sí, Pensamientos. sí, exacto. Para ellos los malos pensamientos eran demonios, ¿sí? Para los padres del desierto. Pero entonces como nos separamos como para poder tener esos espacios de contemplación y sobre todo para que la oración se convierta en un estar en presencia con Dios. Y eso para nosotros como occidentales, que vivimos totalmente en rutinarios del trabajo, sobre pensamientos, piloto automático, lo que veíamos un poco con el doctor Joaquín Graham, pues sí es necesario que tengamos un espacio sagrado. Y ese espacio sagrado nos va a permitir también en nosotros adquirir una disciplina. Y eso es un poco lo que vamos también a ver hoy con el invitado que tenemos el día de hoy, que lo vamos a tener más adelante. Y es que la oración requiere disciplina. La oración requiere un proceso, un ejercicio espiritual, un ejercicio ascético, en donde se unen como en un round point muchas vías, muchos caminos del ser humano. Entonces la oración requiere como de una integridad para que sea fructífera, porque si no nos perdemos en cualquier cosa, pasa cualquier pensamiento, cualquier problema, cualquier deuda, cualquier cosa que nos pase en la vida y pues ya, ahí nos vamos. Y esa no es la idea. La idea es tener una preparación, pero digamos, en ese orden de ideas, como le contaba Pipe ahorita, en ese agite, en ese corre, digo yo, de pronto porque bien sabemos que todos los días hay un caos de las personas que salen de la casa Sí. al trabajo, también el estrés laboral. De pronto hay días de días, hay días donde es más llevadero el día, fluye todo, pero hay días donde es complicado. Sí, y bueno, en este caso utilizaste una palabra, yo analizo los conceptos, los filósofos analizamos los conceptos, y utilizaste caos. Y el mejor espacio, aunque no lo crean, para orar es en medio del caos. En medio del caos. Claro, ¿por qué? Porque el caos nos permite dos cosas. Una es que al final como del proceso, tiremos la toalla. Esa es una opción. Tú verás si tiras la toalla, si morir, ¿no? Como el morir y resultar el morir. O al final transformas. ¿Sí? Entonces, cuando uno vive el caos por medio de la oración, al final vamos transformados. Y eso es muy bonito porque el caos son las situaciones necesarias de la vida, propias de la vida, de nuestro vivir, de nuestra existencia, y nos permite, ¿cierto?, poder transformar nuestra vida y la de los demás. La oración nos permite ver que esa transformación tenía un sentido, que ese caos tenía un sentido. No estoy diciendo que las personas que no oren o no tengan un proceso de oración estable como nosotros o el mismo que nosotros no vivan o no lo vean de ese sentido. Lo que estoy diciendo es que la oración, a partir de un proceso de entrega y de presencia con Dios, va a permitir que podamos ver en todo el sufrimiento, en todo el dolor, en todo el caos, en toda la dificultad, un proceso de transformación. Pero en ese proceso de transformación, cada uno vive su momento, por decir así, su caminar, ¿no? Porque, como Pipe lo decía hace un momento, si yo tengo una disciplina o puedo estar como conectado con las cosas que tenemos, pues es más fácil llevar todo este proceso de oración. Sí, Santi, mira que cuando nos preparamos nosotros
A ver, yo considero que no todos, no es que sepamos orar. Muchas veces sobran las palabras y a veces ni siquiera tenemos palabras para orar. Y lo que nos dice San Jerónimo, por ejemplo, es que simplemente repitamos el nombre de Jesús. Que simplemente repitamos el nombre de Jesús. Cuando no tengamos palabras, cuando no tengamos qué más decir, simplemente repitamos el nombre de Jesús. Esto nos permite en un primer momento entrar en un estado de espiritualidad, nos permite entrar en un estado de autodescubrimiento y autoconocimiento. Entonces, cuando hacemos de la oración parte de nuestra vida, cuando hacemos de la oración un continuo vivir, las situaciones difíciles, independientemente como sean, van al ritmo que cada uno lo tenga, y la oración hace que ese ritmo se vuelva más, por decirlo así, como un ritmo más estable, que uno no le entre el afán, que ante la situación pues uno sea una persona que simplemente está viviendo el aquí y el ahora, y que está viviendo la situación tal y como se le está presentando. La oración hace que esa situación tenga un sentido. La oración hace que esa situación tenga un vivir. La oración hace que esa situación toque nuestra vida, toque nuestra alma. Entonces, desde ese momento, pues podemos ver que la oración se convierte como en un espacio de comunión con todas las dimensiones de nuestra vida. Bueno, de esta manera nosotros podemos afrontar los tiempos, saber llevarlos, o decir, bueno, estamos ligados a aceptar momentos difíciles, cómo llevarlos de la mejor manera, o cómo poder tener como la certeza de sacar un tiempo, así sea un espacio mínimo o un espacio donde nosotros podamos contemplar. A través del pensamiento también es importante la oración. Entonces todo lo que explica Felipe con las herramientas, con los procesos, pues tiene una manera muy particular para buscar las herramientas para todos nuestros teleoyentes que nos ven a través de Facebook. Entonces estamos ahí conectados, saludando a todas las personas que nos ven a esta hora, que también nos pueden sintonizar en los 1400 AM, que están ahí súper pendientes en este espacio tan bonito, interiormente cultivando todo el tema de salud mental. Sí, así es. Bueno, vamos a hablar entonces, antes de entrar a nuestro invitado. Hoy tenemos un invitado muy especial, porque es una persona, bueno, yo estudié teología con él, pero él tiene un corazón oriental, es un gran amigo, ya es un padre diácono, que pertenece al exarcado Maronita Santa Rafca de Colombia. Ahorita se encuentra en Roma y sacó un espacio para estar con nosotros en unos minuticos hablando sobre la oración, y hago énfasis en su espíritu oriental, porque yo siento que que los orientales tienen una forma, o las tradiciones orientales tienen una forma de oración muy interesante, de la cual podemos aprender nosotros los occidentales. Entonces, pues bueno, ahorita en unos minuticos, por ahí unos 3 minuticos, lo vamos a invitar. Quiero hacerle una pregunta a Santi para iniciar nuestro tema de la oración. Para usted, ¿qué es orar? Para mí, ¿qué es orar? Tiene un significado muy especial, porque siempre el orar para mí es el significado de la montaña, tiene que ver mucho con la oración, como para poder entrar en esa conexión o presencia con la fuente universal, digo yo. Ok, es entrar en esa disposición de corazón, pero yo quiero hablar de una cosa, y es que todo orante, o sea, toda persona que se acerca a la oración, tiene un secreto con Dios. Mire eso tan bonito, y esto no lo dice. Sí, mire esto que nos dice un archimandrita que se llama Sofronio, y nos dice que toda oración es un secreto con Dios.
Y eso es lo más bonito, porque la oración se plantea como un espacio en donde yo puedo ser con Dios lo que no puedo ser con otra persona. Usted puede abrirse totalmente. Usted puede abrirse totalmente a lo que es Dios. La oración es un acto de sabiduría. Cuando usted ora, usted acepta. ¿Sí? Muchas veces simplemente hacemos una oración de pedir y pedir y pedir. Pero cuando usted ora, usted acepta. Y el aceptar es sabiduría. No solo para la oración, sino para la vida, para la salud. Y hace que nosotros podamos entrar en una unidad con esa presencia suprema. La oración, como les digo, es un secreto, pero la oración también es un encuentro. Ahora, la oración nos permite una experiencia de la eternidad. Y eso es muy interesante, porque que la oración nos permita una experiencia de la eternidad es que podemos o tenemos acceso a ella. Y tenemos acceso a ella por medio de la oración. Y hoy quiero que los oyentes digan, bueno, voy a cambiar mi forma de orar. ¿Listo? Voy a cambiar mi forma de oración, voy a cambiar mi forma en que yo oro, porque lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, con el padre diácono Sergio, es que la oración purifica, la oración guía, la oración lo vuelve a uno al camino, ¿sí? Y aquí es donde hablamos una vez que hablamos del desierto, y es que pues los desiertos están, y el desierto no necesariamente es malo. El desierto se convierte en cualquier situación que nos proponga un espacio de autodescubrimiento. Es una metáfora de nuestra interioridad, el desierto. Y usted sabe que la interioridad no es lineal, no es que tú subas y todo tu camino espiritual o tu ascensión espiritual es una ascensión simplemente y ya, sino que también hay bajadas. Tú vuelves otra vez, caes, subes, ¿sí? La espiritualidad no es simplemente ascendente, sino que hay espacios en donde claramente no siempre vamos para arriba, porque pues dejaríamos de ser también humanos, ¿no? Propio de la vida. ¿Quiere aprender sobre la oración? Sí, es importante, porque a veces uno tiene conceptos de pronto diferentes o de pronto conceptos limitados, como que la oración solo es esto y ya, pero hay un horizonte grandísimo con el tema de la oración que hoy en Interiormente podemos descubrir y podemos aprender. Así es, entonces vamos con una canción y después de este espacio musical del Padre Cristóbal Fornes. Del Padre Cristóbal Fornes, de Tu Modo, y después de este espacio musical tendremos al Padre Diácono Sergio Mantilla, así que pues en un ratico. No se despeguen, que ya estamos aquí alistando todo para recibir a nuestro invitado. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la
oscuridad llevan tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Muy bien, continuamos aquí en Interiormente, este espacio de espiritualidad, de cuidado y de salud mental. Tú me has entregado tu mandamiento, amar, dice Mateo 22, 37 al 40, y yo lo acepto con todo mi ser. Pero, ¿ves? En mí mismo no encuentro la fuerza para este amor. Tú eres el amor, dice 1 de Juan 4:8. Ven pues tú mismo, Señor, y habita en mí. Realiza en mí todo lo que mandaste, pues tus mandamientos son incomparablemente superiores a mí. Es incapaz mi inteligencia de alcanzarte, mi espíritu no logra penetrar en el secreto de tu vida. Aquí estamos hablando un poco de esa importancia de la oración y que nos permite entrar en total comunión con Dios. Y es momento de entrar a este programa, de darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el padre diácono Sergio Mantilla, del Exarcado Maronita Santa Rafca, aquí en Colombia. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Interiormente. ¿Qué más, Felipe? ¿Cómo vamos? Bien, ¿cómo vas? Bien, afortunadamente todo muy bien. Gracias por esa gran introducción. No la merezco, no la merezco. Ante todo la humildad. Bueno, les cuento, Sergio ahorita nos está acompañando desde Roma. Está en Roma, Sergio, y pues quería traerlo porque hay algo muy interesante, y es que Sergio, al pertenecer a los maronitas, pues tiene una espiritualidad muy, muy oriental, Sergio. Antes que nada quisiera preguntarte, ¿cómo es esa espiritualidad? ¿Cómo vives esa espiritualidad día a día maronita? Que nos cuentes un poco de ti, que nos cuentes un poco también del exarcado, así como introductorio. Muy bien, pues me presento, Sergio Mantilla, diácono
para la iglesia maronita en Colombia. Y bueno, ya llevo desde el 2018 perteneciendo a esta bella iglesia. eh, Nace en Oriente, nace de, bueno, de muchos factores, pero de un gran monje que se llama San Marón. San Marón no es nuestro fundador pues es Jesucristo, pero es nuestro padre y patrono. Entonces, eh, la base de nuestra espiritualidad maronita, sin duda, que incluye todo lo que todas las tradiciones cristianas comparten, pero tenemos una matiz bastante particular que nace con este monje que, pues para gloria de Dios, tuvo una comunidad y ahí fue que se empieza a nacer eh, la iglesia maronita después del concilio de Calcedonia. Entonces, llevo ya desde el 2018, yo comencé como un seminarista de rito latino para la Arquidiócesis de Bogotá, pero con el tiempo pedí la transferencia de la Arquidiócesis de Bogotá hacia el exarcado maronita Santa Ráfaga de Colombia. Entonces, pues digo como con brevedad para después entrar al tema ya de la oración, pero lo que a mí me empieza a enamorar de no solo de la iglesia maronita, pero en especial de la iglesia maronita, pues es la liturgia a través de los sacramentos, de la Eucaristía, y cómo a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, cojo no solo este gusto, pero empiezo a profundizar en las fuentes, pues, de lo que se puede decir la espiritualidad maronita. Entonces, ¿cuáles son estas fuentes? Sin duda que está las Sagradas Escrituras, sin duda que está la doctrina de los primeros 7 concilios ecuménicos, pero hay algo que a mí me empezó a gustar y fue un paso primero para llegar después ya a grandes santos que hablaremos hoy. Y fue San Charbel. San Charbel, que es un monje ermitaño del Líbano, que vive una vida de profunda ascesis, de profunda mortificación, de profunda oración, y que con él me da la oportunidad a mí de conocer a quien él leía, quien él seguía. Y ahí es donde encuentro, como ya seguramente lo mencionaron, ¿no? Los padres del desierto, todo lo que es la filocalía, que aunque no es, si se quiere decir, propio de nuestra espiritualidad, sí es propio de la espiritualidad oriental. Y los maronitas comprenden, están ahí en ese ambiente. Entonces, yo empiezo a amar el oriente cristiano a través de San Charbel, San Marón, y ya cuando empiezo a leer, sean los padres del desierto, sea la filocalía, pues ahí ya no hay vuelta atrás y digo, aquí es donde hay que profundizar y profundizar, eh, y empiezo a amar más y más el oriente cristiano. Entonces, ahí es donde comienza un poco mi historia oriental. Sin duda que también soy un hombre occidental, nací en Bogotá, me crié en Bogotá, entonces también la cultura occidental, la iglesia, perdón, la cultura occidental, la iglesia occidental siempre se verá enriquecida por la iglesia y la cultura oriental, ya que de ahí viene. Eh, Solo como para ilustrar el tema, ¿no? Mucha gente entra en conflicto con, no sé, si van a Alemania, a alguna catedral o alguna basílica y ven una imagen de Jesucristo y se quejan, ah, es que Jesucristo no era blanco. Y pues tienen toda la razón, ¿verdad? Jesucristo era un gran hombre
de la Palestina y nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también hay un acercamiento, eh, sin duda, histórico a través de las fuentes. Entonces, por ahí comienza mi camino y me voy enamorando más de Jesucristo a través de todos estos eh, autores cristianos orientales, católicos, ortodoxos también. Hay grandes escritores ortodoxos que vale la pena leer como cristiano. Y bueno, es también como no solo mi historia, pero es una invitación a los oyentes, a aquellos que ven esta riqueza en nuestra tradición cristiana oriental. Y bueno, llevo 5 años, me ordenaron diácono el 23 de agosto, que para el tema de hoy es muy especial porque la persona de la cual yo basé, digamos, esta charla, esta tertulia que tenemos, cuando me invitaron dije, pues yo tengo que hablar de mi santo patrono, que es San Isaac de Nínive. Yo me ordené el 23 de agosto, que es el día en que lo celebramos en la iglesia maronita. Y bueno, por gracia de Dios, estaré pronto a estar ordenado como presbítero en también la iglesia maronita el día de la transfiguración, este 6 de agosto. Entonces, pues también es también gran alegría poder compartir esto con ustedes. Y ahí lo estaremos acompañando, Sergio. Ahí te estaré acompañando. Claro que sí. Bueno, entremos en materia con el tema de la oración. Y vamos a hablar de algo interesante y empezamos con un primer paso para entrar en la profundidad de la oración, y es el esfuerzo ascético para hacer la oración, la necesidad de un esfuerzo ascético para que la oración sea fructífera. Hablamos de los santos padres del desierto y de estos ascetas que hablaban del velar continuamente, ¿no? Como el mantenerse en vigilia, en oración continua, para de esta manera poder tener como las herramientas y la fuerza para luchar contra el mal. Entonces te quería hacer una primera pregunta, y es: ¿qué tan importante es que nosotros, puede ser jóvenes o los oyentes que nos están escuchando, empecemos a adquirir ciertas herramientas de oración continua y de esfuerzo ascético? Porque a veces consideramos que la oración simplemente es un minutico, salimos a trabajar, nos devolvemos otro minutico antes de acostarnos, y como que en esos momentos de recuerdo, ¿consideras que es importante que también empecemos a cultivar como aquellos ejercicios que nos van a adquirir una disciplina en la oración? Sí, en realidad, pues yo creo que es lo más importante que se puede hacer, ¿no? Es ganar esa batalla, y ganando esa batalla ya se cumple un 60-70% de la vida de oración, pero eso es lo más difícil. Y me gustaría como traer a la conversa es un gran escritor que se llama Teodoreto de Ciro. Y Teodoreto de Ciro es un historiador de nuestra iglesia universal, ¿no? Se comparte en todas las iglesias. Y él escribe se llama La historia de los monjes de Siria. Y él usa unos adjetivos para describir a estos ascetas. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque normalmente cuando yo hablo de oración, cuando yo hablo de poner en práctica nuestra vida de oración, uso estos mismos adjetivos. Y él habla de los monjes como grandes atletas, los más grandes atletas, comparándolo pues con estos grandes atletas, ¿no?, de la antigua Grecia, que batallaban, que eran grandes gladiadores, ¿no? Y usará como esta alegoría, esta alusión a estos atletas para decir: nuestra vida espiritual se practica de la misma forma. Y con eso, ahí es que uno va entendiendo lo especial que es la vida espiritual. ¿Por qué? Porque así como nosotros, bueno, yo no, personalmente no, yo no, pero así como nosotros
vamos al gimnasio a estar bien en nuestro estado físico, cardiovascular, para, no sé, tener masa muscular, etcétera, etcétera. Nuevamente no me incluyo en ese grupo, pero de esa forma que uno va entrenando el cuerpo para estar más saludable, comer mejor, ¿verdad? La misma forma funciona la vida espiritual. Y no solo los monjes están llamados a eh, tener esta vida de atleta espiritual. Eh, Me gusta un lema que normalmente uso con los jóvenes que, que suelo dar catequesis y predicar, que monjes somos todos. ¿Y qué significa ser monje? No es el monje que usa un hábito, ¿verdad? Esos son monjes también en un sentido estricto, pero en un sentido más abierto, ¿verdad? Es aquella persona que busca una sola cosa y esa una sola cosa es Dios. Entonces, sí, sin duda, estas cosas que podemos hacer eh, para nuestra vida espiritual, sea una vida ascética, prácticas ascéticas, la corporalidad dentro de nuestra oración, que es muy importante y lo hablaremos si nos da el tiempo, el ayuno, las mortificaciones, hacen parte de la tradición universal de la iglesia y de la tradición espiritual de la iglesia. Claro que sí, es muy importante esto que hablas un poco de la importancia del cuerpo. Isaac de Nínive lo llama la disciplina corporal en Dios, porque el cuerpo también es parte de esa purificación del alma, lo decían los padres capadocios. Pues si Dios se hizo hombre para santificarnos, pues el cuerpo cumple una función también importante en esa santificación del alma. Quisiera preguntarte, Sergio, en este momento, y es, ¿cómo ves tú el tema del cuerpo? ¿Cómo haces tu proceso de oración? ¿Qué importancia le das a lo corporal? ¿Tienes alguna práctica específica? Algo así, un chismecito ahí que nos digas de tu práctica espiritual que incluya el cuerpo. Bueno, chismoso, veremos qué chisme me invento aquí, pero eh, miren, en la tradición maronita que nace de una raíz siríaca, eh, lo corporal es muy importante. Eh, Igual en la tradición oriental. Los orientales en general rezarán con o postraciones, que es básicamente poner la cabeza hacia el piso y esta parte del brazo, ¿verdad? Hacia el piso, sea en adoración hacia el Santísimo, reverencia hacia algún ícono, etcétera, etcétera. Se hacen pequeñas venias, ¿verdad? Y no solo en Oriente, pero en toda la iglesia, pues están los signos, ¿verdad? Sea dentro de la liturgia, sea dentro de nuestras devociones, encontramos cosas como el uso del incienso, encontramos cosas como el arrodillarse en la adoración eucarística o arrodillarse para nosotros maronitas tenemos otros momentos, no durante la Eucaristía, pero otros momentos de nuestros ritos que nos arrodillamos, ¿verdad? Por ejemplo, para nosotros, igual para la iglesia occidental, para los latinos fue Pentecostés. Y nosotros tenemos un rito en Pentecostés que reinicia nuestro tiempo de ¿cómo se llama? De arrodillarnos, ¿verdad? Porque durante la Pascua, los 50 días después de la Pascua hasta Pentecostés, no nos arrodillamos, no tenemos estas posiciones, si se quiere, de penitencia en nuestra liturgia. Entonces, ese es un ejemplo de nuestra liturgia, ¿verdad? Pero dentro de las diversas liturgias orientales, pues se ve mucho las venias, las postraciones, el arrodillarse, y estas mismas se pueden aplicar dentro
de nuestra oración cotidiana. Ahora, yo como maronita, ¿qué hago? Este seguramente pues, es el chisme o la recomendación que yo puedo hacerles. Es nuestra tradición está muy enfocada en los oficios. Entonces, así como todas las iglesias eh, de rito oriental o la iglesia latina, tiene el oficio divino, ¿verdad? La liturgia de las horas. Y en esto, cuando uno las hace, sea personalmente o, o en comunidad, pues el mismo acto de pararse y sentarse ya es una parte de la corporeidad de nuestra oración. Ahora, ¿qué hago yo, verdad? Yo, como oriental, tengo un pequeño altar en mi cuarto. A mí me gustan los iconos, entonces tengo iconos en mi altar. Tengo dos, estoy mirando mi altar, dos veladoras. Tengo un pequeño incensario que es de uso, es decir, no es el grande que se usa en la Eucaristía o en la liturgia, sino uno de mesa. Y tengo no solo mis libros de oración, sino tengo, en mi altar está la otra, pero tengo una pequeña cruz de mano para bendecirme a mí mismo. Entonces, todas estas cosas llevan a tener estos pequeños signos. Nosotros somos seres rituales, nos guste o no. Entonces, dentro de mi oración personal, aquí pues, aquí que quede entre nos, que no salga de Bogotá, ¿verdad? Que yo empiezo con mi invocación, la doxología, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y comienzo con lo que se llama en la tradición siríaca un caumo que se podría traducir a una pausa, ¿verdad? Entonces mi primera pausa empieza con el trisagio. El trisagio es el Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Yo, por ser de tradición maronita, pues lo decimos en siríaco, se llama el Kadishat. Después de esto, hago un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria, y depende del día, le hago un salmo, le hago, puede ser ¿cómo se llama? Un cántico. Yo tengo un pequeño libro de himnos de San Efrem, entonces le agrego una de esas cosas. Y ya después de eso, hago ahorita, ¿no? O pues ahorita sí, pero durante el tiempo de resurrección, pues no dediqué mi tiempo a estas posiciones de penitencia, se podría hablar, sino pues o mantenerme parado o en los momentos de lectura personal sentado o ya en alguna cuestión quemar un poquito de incienso, besar la cruz. Son todos estos que no son grandes cosas, ¿verdad? No son grandes movimientos, ¿no? No es ¿cómo se llamaba? La antigua, ¿cómo se llama? Moda del yoga cristiano, ¿no? No, son estos signos que ya hacen parte de nuestra liturgia, de nuestra forma de orar y aplicarlo a mi oración personal. Y ya al final de todo, si hago mi oficio, si hago una lección divina, si hago una lección patrum, termino con la misma pausa, el mismo caumo, y normalmente a mí me gusta finalizar con las 7 inclinaciones o las 7 postraciones de óptima, que es de una tradición ya bizantina, y se le pide misericordia a Dios, se le pide intercesión a la Santa Madre de Dios, se le pide intercesión a los santos del día, a los santos mártires, y ya se termina y se hace esta especie de oraciones. Ya a través del año litúrgico, pues se pueden hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los de tradición bizantina, tienen una bellísima oración de San Efrén y la acompañan con las postraciones. Entonces, lo hacen, si no estoy equivocado, mis hermanos bizantinos me corregirán, pero durante la Cuaresma, al final de ciertas liturgias, se hace esta oración, todos en comunidad, no solo el sacerdote, sino todos los que están participando, y se hacen estas postraciones.
Y muchos dirán, ¿por qué es importante este tipo de acciones dentro de eh, nuestra oración? Y a mí me gusta traer a San Isaac como ejemplo. Entonces, San Isaac de Nínive, que es mi patrono de ordenación diaconal, hablará de que como somos alma y cuerpo, ¿verdad? Tenemos un alma, tenemos un cuerpo, somos estas dos cosas. El alma se vale del cuerpo para ayudarse, así como el cuerpo se vale el cuerpo se vale del alma para ayudarse en la oración. Y es esta unidad de nuestro ser que nos lleva a una mayor profundización en nuestra vida espiritual. Ahora, que yo no pueda hacer ciertas postraciones porque ya estoy muy viejito o porque estoy enfermo, no hay que hacerlas, ¿verdad? Pero son una ayuda, ¿verdad? Entonces, San Isaac también recomendará el uso de estas cuando uno como que ya no quiere orar, cuando uno se siente vacío y uno no quiere acercarse al altar. De la misma forma en que cuando uno entrena eh, el cuerpo ayudará a apaciguar el alma en esos momentos. Entonces, si yo en mi alma no siento, quiero orar, que yo no quiero, no sé, me da pereza, estoy alejado de Dios, tengo un desierto en el alma, etcétera, etcétera, pues el obligar a mi cuerpo ayuda también a ese entrenamiento en el alma. Entonces, por una parte, esa corporeidad es muy importante y lastimosamente se ha perdido dentro de muchos círculos de la iglesia, pero estamos llamados a recobrar todas estas bellas formas de acercarnos a Dios. Sergio nos acaba de dar una cátedra de la corporalidad y me hace pasar de esta parte corporal, ¿cierto? De esta parte, de este primer elemento que tenemos a la simple vista de todos, pasamos a algo interior y es el tema de la pureza de corazón. Esa disciplina corporal también nos lleva a esa pureza de corazón. Y antes de llegar a esa pureza del corazón, pasamos por algo llamado que es la pureza de los pensamientos. Quisiera preguntarte, Sergio, en este momento, y si tienes algo importante de Isaac de Nínive, y es que nos puede hablar de esa pureza del corazón, porque el corazón debe ser esa raíz y no debe ser simplemente una rama. Y al ser esa raíz, ese centro, pues de ahí se puede desprender, ¿cierto?, todas nuestras aspiraciones de vida y nuestra ascensión espiritual. La pureza del corazón inicia en el cuerpo, pasa por los pensamientos y de esa manera puede llegar a un corazón limpio donde habita el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante que podamos cultivar esa pureza del corazón en nuestra vida cotidiana? Como tú bien lo dijiste, todos somos monjes, ¿cierto? Como tú bien lo dijiste, todos debemos ser partícipes de una espiritualidad monacal. Entonces, ¿por qué es tan importante esa pureza del corazón en la oración, en el acercarse a esa presencia de Dios? Porque la pureza del corazón también incluye una constante kenosis, una constante renuncia y más. Tú debes saber un poquito más de eso. Quisiera como que nos abrieras un poquito el panorama espiritual de la pureza del corazón en la oración. Y bueno, pues ¿por qué es importante la pureza del corazón? Lo encontramos en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los puros del corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿qué nos dice San Isaac? Antes porque él sí habla de la importancia de la pureza del corazón, pero mientras me hacías la pregunta, me acordé de una oración que decimos dentro de la liturgia maronita durante la fracción del pan. Hay diversas oraciones que dice el sacerdote, pero una de las más hermosas que normalmente se dicen en secreto, pero cuando alguien llega a escucharla, se enamora de esta oración
por lo menos con la gente que he hablado, y dice, uniste, Señor, tu divinidad con nuestra humanidad y nuestra humanidad con tu divinidad. Uniste tu vida con nuestra mortalidad y nuestra mortalidad con tu vida. Tomaste lo nuestro y nos diste lo tuyo para la vida y la salvación de nuestras almas. A ti sea la gloria por siempre. Entonces, esta oración, yo creo que en el contexto de nuestra liturgia, pues tiene todo su significado, pero cuando me hacías la pregunta, pues el proceso de nuestra santificación, ¿verdad? De nuestra espiritualidad monástica, es no solo un proceso, sino una gracia que da Dios, ¿no? A través de la encarnación, a través de la pasión de Cristo, de su resurrección, Él vence el mal y nos salva. Así que nuestro día a día, nuestro proceso de esta vida ascética, de ser atletas en el espíritu, pues aunque sea un 1%, un 0,001% de ir, ¿cómo se dice? Se me va la palabra, pero de moldear esa santidad, ¿verdad? Con nuestros quehaceres diarios para ya llegar un día a ver a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice San Isaac? Porque cuando hablamos de oración, ¿verdad? Él es un gran lector de los que vinieron antes de él. Y los que vinieron antes de él, sin duda, en el desierto eran Evagrio Póntico, ¿no? Que seguramente ya hablaste de él. Y Evagrio Póntico habla de que ¿qué es la oración? La conversación del intelecto con Dios. ¿Y qué dice San Isaac? Pues todas estas cosas que podemos hacer, que nos llevan a esa conversación del intelecto con Dios, es la oración. Y esas cosas que hacemos, poco a poco, van purificando el alma. Entonces, San Isaac, por ejemplo, tiene unas recomendaciones que en sus diversos escritos nos da, que nos acercan, no solo en estas cuestiones corporales, pero nos acercan en un qué hacer en nuestra alma, para poco a poco, porque esto se practica, esto no se llega de un día a otro, se practica y con el tiempo no solo evolucionamos y nos transformamos, sino que Dios otorga la gracia. Dios nos escucha y dice, mira, esta pureza del corazón te la pongo en ti. Entonces, ¿qué nos dice San Isaac? Una de sus reglas, si se quiere poner como reglas, es la importancia de orar con atención. Y esto pues, se comparte, ¿no?, con la gran mayoría de grandes monjes de Oriente y de Occidente, que es evitar toda distracción, no solo externa, sino interna. Pero, como San Isaac tiene una sabiduría, él dedica un buen tiempo a explicar especialmente esas distracciones que podemos tener externas, ¿verdad? Entonces, yo lo que le digo a mis dirigidos espirituales, a las personas que me piden un consejo de oración, es estar a solas, ¿verdad? La soledad con Dios. Porque hay muchos hábitos de, pongamos un poco de música, pongamos un rosario en YouTube, que está bien, se puede hacer, no hay problema. Pero cuando verdaderamente se quiere llegar a un contacto con Dios, hay que estar a solas. Eso incluye todo lo externo. Esa música que aunque sea bella, unos cantos gregorianos, unos cantos bizantinos que me encantan a mí, unos cantos maronitas en siriaco que me encantan a mí, los tengo que poner a un lado, todo en su momento, ¿verdad? No puede ayudarse de todas estas herramientas, pero al mismo tiempo, si uno no usa esas herramientas en el tiempo adecuado, pues puede caer en que hacen completamente lo opuesto. Entonces, orar con atención. Y pues San Isaac hace un
fuerte énfasis en lo externo, que también hablará mucho de lo interno. Y lo interno es que constantemente dejar lo externo por fuera, internamente apaciguar, ¿verdad? Que la preocupación de mi trabajo, que la preocupación de mi universidad, que mi examen de yo no sé qué, que soy un médico en un hospital y mi paciente se está muriendo. Deja eso a un lado por el tiempo que estás orando. Y luego, ¿qué nos dice? Después de hacer cada día un esfuerzo de rezar con atención, se tiene que llegar a empezar o poco a poco a rezar con humildad. ¿Por qué? Porque la oración de una persona humilde llega directamente a Dios. Entonces, hay veces le pasa mucho a personas con las que hablo, que le exigen a Dios, ¿verdad? Yo merezco esto, dame esto, ¿verdad? Yo también caigo en ese pecado, caigo en esa, yo no soy perfecto, ¿verdad? Y yo también digo, Dios, necesito esto y esto y esto y me lo merezco y he hecho tantas cosas. Y después tengo que decir, para un momento, ¿no? ¿A quién me estoy dirigiendo? Es a Dios. Por ende, todo lo que yo he hecho, sea bueno, sea malo, pues ante lo infinito, ante lo eterno, ante lo más grande que es Dios, es poca cosa, ¿verdad? Y esto ahí, pues, San Isaac se devuelve a las escrituras hablando de, ¿verdad?, la oración del publicano y del arrepentido de corazón, que Claro. a fin de cuentas es esa misma, ¿no? Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un que pecador, soy un ¿verdad? pecador. Entonces, con esto, después nuestro querido San Isaac hablará de rezar con grande afecto y lágrimas. Y esto es difícil porque no muchos llegan a esto, ¿verdad? O por lo menos no son lágrimas sinceras. Yo puedo decir que hasta el momento, con lo mucho que trato de orar, me falta mucho de llegar a secar mis lágrimas. Y los que conocen de la tradición de la oración de Jesús, de la oración sin cesar, que son, yo sé que está un poco, ¿verdad? Los que ven en live, ¿verdad? Este pequeño, bueno, este es un combostino que uno repite la oración de Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy un pecador. Al final tiene como este flequito, y este flequito en la tradición era para los monjes secarse las lágrimas. Yo pues, les confieso que el mío es bastante seco. Yo no he llegado a los niveles de oración de los grandes monjes que con profunda aflicción veían sus pecados, grandes, pequeños, que los alejaban del amado de Jesucristo. Entonces, no solo es una recomendación que hace San Isaac, sino también una meta a la cual se llega. Y finalmente hay dos más, que es orar con paciencia, porque muchas veces había una persona que yo considero muy sabia y dice, Dios es colombiano. Y uno dice, ¿pero cómo Dios es colombiano? Y dice, sí, porque deja todo para último momento. Esto para ilustrar es que, no que Dios deja todo para último momento, sin duda que no, pero en nuestro caminar hay veces nos frustramos con esos tiempos de Dios, que para Dios un día, un año, 100 años no es nada, Claro, ¿verdad? Pero claro. Dios sabe exactamente cuándo darte la gracia, cuándo quitarte ciertas cosas, cuándo ponerte ciertas cosas en tu vida. Y Así nosotros, es. por falta de humildad, decimos, no, yo sé más que tú, yo sé mejor del tiempo que tú, aunque yo estoy en el tiempo y tú estás fuera del tiempo. Entonces, nuevamente, eso crea una distorsión que yo también caigo, yo también me frustro con con los tiempos de Dios, ¿verdad? Si fuera por mí, yo me hubiera dado muchas cosas antes, pero yo soy terco, pero Dios me ama y me dice, pequeño, pequeño, cálmate, yo sé más, Claro, yo soy Dios claro. y tengo
el mejor interés de tu vida. Yo sé que quiero de ti, ¿verdad? Y hace poco escuché y me gustó mucho. Me dijeron que lo dijo un obispo en España, me lo dijo un sacerdote, que lo dijo tal obispo de España, no me acuerdo qué obispo de España, pero decía, Dios nos ama como somos, pero nos sueña diferente. Y me quedó esa frase. ¿Por qué? Porque Dios nos ama siendo tercos en la oración. Dios nos ama a veces cuando estamos bravos, nos ama siempre cuando estamos en cualquier forma emocional en la oración. Claro que Pero sí. sueña algo diferente en nosotros, que es acercarnos más a Él. Y por eso empecé con la oración que decimos en la unión del cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? Esa oración, cuando se fracciona el pan y después se marca con la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo con unas cruces, se suelta la partícula dentro del cáliz y se dice esa oración, ¿no? Uniste, Señor, tu divinidad con nuestra humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que Y sí. ya, Ay, con todas perdón. estas recomendaciones, es que una oración, sea grande, sea pequeña, empieza a salir de lo profundo de nuestro corazón. Y así se va haciendo una pequeña transformación, ¿verdad? Ese corazón de piedra se va convirtiendo en un corazón piano, estaba diciendo ahorita, poco a poco, en un corazón de carne. Entonces, eso es como la recomendación, los chismes, ¿no? que conozco yo de la oración, especialmente con San Isaac de Nínive. Entonces, eso es la importancia, o así pienso yo, es una buena guía para buscar esa pureza de corazón. Bueno, Sergio, imagínate que nos hubiéramos quedado en una segunda parte. Toca invitarte nuevamente porque se acabó el tiempo acá en Interiormente, pero Sin duda queríamos que agradecerte sí. mucho por este espacio de espiritualidad. Creo que inclusive a mí, ya que te conozco de hace algún tiempo, me llegó muy profundamente el mensaje. Muchísimas gracias por eso que nos acabas sobre todo de enseñar, sobre todo de guiarnos en esos procesos de oración. Nos vemos en una segunda parte, Sergio. Gracias por tu tiempo. Gracias a Entonces, ustedes, siempre feliz de estar aquí con Felipe y con mis hermanos agustinos, que pues yo soy hijo teológico de los agustinos en mi universidad, entonces siempre muy con mucha gratitud y siempre a la orden para ellos. Y bueno, recen por mí, recen por mi pronta ordenación y siempre los invito a conocer Oriente a través de nuestra espiritualidad maronita y a través de la espiritualidad oriental. claro que sí. Gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden todos los viernes a las 4 de la tarde, los miércoles cada 15 días en Spotify y todas las plataformas streaming, el podcast Interiormente. Cuida tu salud mental, cultiva la espiritualidad. Chao, chao. Nos vemos el próximo viernes.